Nosotros somos de la Universidad Nacional de Ingeniería de la Facultad de Electrotecnia y Computación. Este trabajo está conformado por Hansel Adriel Centeno Gutiérrez y mi persona, Harvin Gabriel Gutiérrez Guillén. Este es nuestro primer trabajo de conceptos de lenguaje. Somos del grupo 1M1. Nosotros vamos a hablarle en este video acerca de los paradigmas de programación. ¿Qué es un paradigma de programación? Es la manera o estilo de programación del software. Esto dependerá de los resultados que se necesiten. Como sabemos, hay distintos tipos de paradigmas. Con lo de estilo de programación, como decía antes, no es el estilo propio de cada usuario o programador, sino que ya son estilos que ya están dados. Voy a mencionar algunos tipos de paradigmas de programación. Está el paradigma imperativo, el paradigma declarativo y el paradigma funcional. No digo que únicamente existan estos, sino que son los que hemos mencionado. Existen muchos tipos de paradigmas de programación. En este video en sí hablaremos únicamente de dos. Al inicio mencioné tres, pero vamos a hablar del paradigma imperativo y declarativo. Primero iniciaré con el paradigma imperativo. Este consiste en una sucesión de instrucciones o conjunto de sentencias, por decirlo así, como si el programador diera órdenes concretas paso a paso. Posteriormente estaremos retomando el paradigma declarativo. Dentro de este paradigma, que es el imperativo, hay otros enfoques dentro de él, como lo son la programación estructurada, la programación procedimental, por supuesto la programación modular. Iniciaré explicando un poco la programación estructurada. Esta básicamente consiste en bucles anidados, condicionales y subrutinas, por dar un concepto breve. En este caso, la programación procedimental se basa en un número muy bajo de expresiones repetidas, englobándolas en algún procedimiento o función y llamarlo cada vez que tengan que ejecutarse. Luego está la programación modular. Este tipo de programación se divide en módulos o subprogramas, con el propósito de hacerlo más manejable y sobre todo legible. Básicamente una evolución de la programación estructurada para poder resolver los problemas más complejos. Dentro de la programación estructurada tenemos algunos lenguajes que vamos a mencionar, como son ALGOL, ADA, con un ejemplo de su sintaxis con un programa básico. También tenemos otro lenguaje como lo es Pascal, al igual una sintaxis un poco distinta a la anterior, con un código que consiste en ingresar tres notas y calcular el promedio a través de este. En el caso de la programación procedimental, tenemos como primer lenguaje a mencionar COBOL, que están haciendo su respectiva sintaxis, las declaraciones de variables, mostrarle en pantalla al usuario lo que quiere, que en este caso es ingresar valores y posteriormente captar los valores ingresados. El siguiente lenguaje es BASIC, que vemos completamente dos sintaxis distintas. Tenemos por supuesto que el lenguaje C, que es con el que nosotros estamos trabajando en la universidad, que es con el que iniciamos. Como pueden ver, un menú de opciones que va desencadenando después de haber elegido un número del 1 al 4, que es la primera línea de código que pueden ver aquí, que nos muestra en pantalla que elijamos un número del 1 al 4 y luego ese número es escaneado o captado, y dependiendo del número que hayamos elegido se va a mostrar, va a entrar en estos casos. En el caso de que sea 1, pues entra aquí, sea 2 aquí y así sucesivamente. Y si no es ningún número, pues no elegiste un número del rango del 1 al 4. Claro que esto es algo bastante básico, porque aquí hace falta pues validar de que simplemente sean esos dígitos de rango que tenga, que no se puedan ingresar letras o caracteres especiales, pero es solo para que tengamos una idea de cómo es la sintaxis de cada uno de los lenguajes que estaré mencionando.
Y en la programación modular, un ejemplo sería Java, que es una sintaxis bastante básica. Tenemos a Perl, que es otro lenguaje también, una sintaxis un poquito distinta comparado a Java. Por último tenemos a Ruby, otro lenguaje. Ahora pues estaremos retomando el paradigma de programación declarativo. Paradigma declarativo. Este paradigma no necesita definir algoritmos, puesto que describe el problema en lugar de encontrar una solución al mismo. Este paradigma utiliza el principio del razonamiento lógico para responder a las preguntas o cuestiones consultadas. Este paradigma, a su vez, se divide en dos: programación lógica, programación funcional. Dentro de la programación lógica encontramos a Prolog. Aquí un ejemplo de su sintaxis. Dentro de la programación funcional encontramos a Lisp, Kotlin y Scala. Programación orientada a objetos. En este modelo de paradigma se construyen modelos de objetos que representan elementos del problema a resolver, que tienen características y funciones. Permite separar los diferentes componentes de un programa, simplificando así su creación, depuración y posteriores mejoras. La programación orientada a objetos disminuye los errores y promociona la reutilización del código. Es una manera especial de programar que se acerca de alguna manera a cómo expresamos las cosas en la vida real. La programación orientada a objetos se sirve de diferentes conceptos como abstracción de datos, encapsulación, eventos, modularidad, herencia, polimorfismo. Dentro de la programación orientada a objetos encontramos a Java. Ya anteriormente habíamos hablado un poco sobre Java. Esta vez también nos damos cuenta que forma parte de la programación orientada a objetos. También encontramos a Python, C#. Aquí un ejemplo de la sintaxis de los diferentes lenguajes. Programación reactiva. Este paradigma se basa en escuchar lo que emite un evento o cambio en el flujo de datos, en donde los objetos reaccionan a los valores que reciben de dicho cambio. Las librerías más conocidas son Project Reactor y RxJava. En conclusión, hemos revisado de manera muy simplificada y superficial algunos de los paradigmas de la programación más relevantes. La forma de hacer las cosas cambia cada día más rápido en la informática, y como hemos visto, también muchos lenguajes de programación se adaptan a nuevas formas de hacer las cosas. Normalmente se mezclan todos los tipos de paradigmas a la hora de hacer la programación. Como hemos comentado antes, existen varios lenguajes de programación que son considerados como multiparadigma, ya que permiten la implementación y combinación de varias de estas estructuras en el desarrollo de programas. Gracias por su atención.